Buenas noches a nuestros hermanos y amigos que se conectan de los diferentes países a través del Facebook y del Zoom. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas y les deseamos un bendecido 2025. Que este año esté lleno de grandes bendiciones, de la sabiduría y la gracia de Dios. Este es el primer webinar del año 2025. Como Sociedades Bíblicas Unidas, la interacción bíblica es parte de la misión. Los webinars se realizan cada semana los días viernes, según el horario de tu país. Y el objetivo de estos webinars es profundizar en el conocimiento bíblico. Para ello tenemos excelentes expositores, todos ellos referentes en sus países y con grados académicos. Este programa consta de las siguientes partes. Tenemos 40 minutos de exposición de la palabra, un tiempo de preguntas que estará a cargo de Rolando Villena de la Sociedad Bíblica de Bolivia. Rolando, levanta tu manito para que nuestros amigos y hermanos te puedan ver. Gracias. Muy bien, Rolando. Y también un tiempo de sorteo. Para ello, desde ya te pedimos que puedas escribir en el chat del Zoom tu país para que podamos sortear un recurso bíblico. Muy bien, vamos a hacer una oración para luego leer un texto bíblico para iniciar este tiempo de exposición. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, ponemos delante de ti el desarrollo de los webinars de este año 2025. Señor, tú sé guiándonos a cada sociedad bíblica comprometida con esta causa bíblica de poder, Señor, desarrollar, de poder organizar estos webinars, Señor, para bendición de tus hijos. Asimismo, oramos por cada expositor, Padre bueno, que trae tu palabra. Bendice, Señor, todo este tiempo, todo este año, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer un texto bíblico. Vamos a pedir que Ronald pueda compartir el texto bíblico. Y dice así, en la versión Reina Valera del 60, mi versión favorita, Efesios 2, 8 al 9, dice así, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, en el lenguaje de hoy. Dice así, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Como pueden darse cuenta, la Reina Valera contemporánea tiene una traducción del lenguaje actual, clara, actualizada, conserva las esencias de la Reina Valera del 60 y tiene un lenguaje más entendible también para las nuevas generaciones. Esta versión ustedes las pueden adquirir en la Sociedad Bíblica Local. Muy bien, vamos a desarrollar el tema del día de hoy que tiene por título Bálsamo de Galat. Y con nosotros está nuestro hermano Marlon Winnet de las Sociedades Bíblicas Unidas. Así que permítanme poder leer su hoja de vida para su presentación. Él es PhD en Traductología y Nuevo Testamento de la Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda. Tiene una maestría y licenciatura en filosofía, teología, lingüística, traductología de Antiguo y Nuevo Testamento en Estados Unidos y Holanda. Como experiencia profesional, él es traductor. Parece que se cortó, parece que tiene problemas de internet, Leticia,
Y bueno, solamente decir que Marlon Winnet es uno de nuestros consultores de las Sociedades Bíblicas Unidas y para nosotros es un privilegio de que él esté acompañándonos en esta noche con el primer webinar del año. Así que no es casualidad que lo hayamos invitado para esta fecha tan especial. Dejamos con ustedes al doctor Marlon Winnet. Estimados y estimadas, para mí es un gran placer, un gran privilegio poder inaugurar nuestra serie de webinars de las Sociedades Bíblicas Unidas en las Américas y el Caribe, cada país con su sociedad bíblica que está al servicio de las iglesias, al servicio de la comunidad cristiana y también al servicio de toda la comunidad. Hoy me ha tocado darles una charla que más de ser técnico será más, digamos, de carácter carismático, un poco más, digamos, de carácter de proclamación y de tal vez dialogar y pensar qué significa la palabra de Dios en nuestro tiempo y qué significa la traducción de esa misma palabra a nuestros idiomas indígenas, a los idiomas de los pueblos en nuestra región. ¿Cuál impacto tiene esa palabra? Y digamos que salimos del punto de vista de un tema que muchos han tocado, que es nuestra región de las Américas y el Caribe, como muchas regiones del mundo, no es una excepción en ese sentido, es una región en busca de sanidad. Sabemos que hay diferentes situaciones muy difíciles, muy complejas, a veces tristes en nuestra región. Podemos hablar del ámbito económico, el ámbito político, el ámbito eclesial, el ámbito de la pobreza, podemos hablar de todo lo que es violencia de género, podemos hablar de todo lo que es violencia verbal, ¿no? Acoso. Entonces, podemos hablar sobre nuestra región como una región que tiene una necesidad de sanidad. Por otro lado, también tenemos que resaltar la bendición que Dios ha dado a la región. Y hay una bendición inmensa y tremenda, que es una bendición que viene por medio de la palabra de Dios. Nuestros pueblos han apropiado la palabra de Dios en muchos lugares como eje, como compás importante para la vida. La Biblia, los textos bíblicos son temas de conversación, a veces temas de debate, pero esto es muy bueno, ¿no? Muy bueno cuando la gente debate sobre la Biblia. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ese tema y vamos sobre todo a tratar de ver cómo la traducción de la Biblia misma ayuda a sanar esos huecos que a veces vemos en la sociedad y esos huecos de identidad que podemos tener, y cómo la traducción de la Biblia y la presentación del texto bíblico en diferentes formas nos puede ayudar como región a recuperar o a reafirmar nuestra identidad como región de muchos pueblos, pero también con su propia idiosincrasia, por un lado, su propia, digamos, bendición que Dios da al mundo. Cada región, cada país es una bendición de Dios al mundo. Entonces, veamos un poco de esto. Vamos a un texto, a una historia muy conocida que es el encuentro de las Américas y Europa, cuando el Inca Atahualpa se encuentra con el fraile Valverde. Y es muy interesante que esta misma historia el año pasado fue citado relacionado con traducción de la Biblia. Ya les voy a decir dónde y cómo. Pero en este encontronazo donde el fraile habla sobre el texto bíblico y hay un serio problema de comunicación. Primero, el formato del texto bíblico ya es un problemón porque está en forma de libro,
escrita en un idioma que no es el idioma del Inca Atahualpa, pero claro, también todo el contexto de la proclamación de la palabra en ese momento está en un contexto colonizadora, imperialista, está en un contexto donde la palabra de Dios siempre sale ganando al fin y al cabo, pero en este contexto no es completamente claro el aspecto redentor que tiene que tener esa palabra. Y aunque el contexto es un contexto, no el mejor contexto, el Inca Atahualpa hace un intento. No estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Disculpe. Ahora sí. O sea, en este momento, entonces, el Inca Atahualpa, hay un intérprete que puede interpretar un poco y ese traductor tomamos como emblemático y simbólico de traducción de la Biblia en nuestro tiempo moderno y después, porque se trata de cómo traducir en buena forma, pero también los contextos. El intérprete, dice el Inca Atahualpa, su intérprete me dijo que usted propone que debo conocer a estos 5 hombres. El primero es Dios, 3 y 1, que son 4. Por coincidencia, nosotros los llamamos Pachacamac y Viracocha. Del segundo, ustedes dicen que es Padre de todos y sobre él todos amontonaron sus pecados. Al tercero lo llaman Jesucristo, el único que no arrojó sus pecados sobre el primero. Sin embargo, lo mataron. Ustedes le llaman Papa al cuarto, al quinto lo llaman Carlos, el omnipotente gobernador del universo, supremo sobre todo, sin tomar en cuenta a otros. Ese es el texto que el cronista nos narra de este encuentro y hay diferentes problemas de comunicación. Hay problemas de comunicación lingüístico, de comunicación de significado de un idioma a otro. Hay problemas de comunicación cultural, de contenido cultural, contenido histórico, ¿no? ¿Quién es el Papa? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el gobernador del mundo? Pero hay problemas también de conceptos filosóficos o teológicos, como lo es la Santísima Trinidad. Entonces aquí hay un choque y en ese choque vemos que no se entiende entonces lo que se está tratando de comunicar. Al decir que Dios es 3 en 1, dijo Dios son 3 y 1 son 4. Entonces el Atahualpa concluye que hay 4 personas, hay una más, entonces son 5. Entonces es, digamos, no la mejor forma de, digamos, compartir el evangelio. Pero aparte de que la forma misma no estaba bien, también hay un tema del contexto, que es un contexto no de aceptación del otro, no es un concepto, no es un contexto amigable para nada, es un concepto, es un contexto de superioridad, supuesta superioridad en frente de otro pueblo, mientras que el texto mismo que se está usando, el texto de la Biblia, a que se está refiriendo en el libro, el fraile Valverde, es un texto que en realidad quiere redimir a los pueblos y hay un mensaje ahí de que todos los pueblos son pecadores y que todos los pueblos necesitan a Cristo. Entonces hay ahí diferentes discrepancias. El léxico es un problema, los vocablos que se usa, el sintaxis, la estructura de adoración, la lógica andina no es la lógica europea. La forma de comunicar el mensaje, la forma de la voz y el libro como artefacto desconocido. Hay una herida en la conciencia de los pueblos de las Américas en cuanto en cómo a veces la iglesia ha proclamado la palabra de Dios sin reconocer
Ya como Pablo dice en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 1, capítulo 2, habla Pablo de que ya hay cierta conciencia de Dios entre los pueblos que no tienen el evangelio, ¿no? Aunque han podido haber sabido, podido haber conocido a Dios, dice Pablo, porque en la misma naturaleza, en la misma creación hay indicaciones de Dios. Entonces, al no reconocer eso, al no reconocer como un padre de la iglesia, Justiniano, el mártir, ha dicho que hay como semillas de fe entre todos los pueblos, ¿no? Él lo llamó como semillitas que Dios ha puesto en el pensamiento y en las culturas, ¿no? C.S. Lewis, el famoso profesor de Oxford, apologista del siglo pasado, que murió en el año 63, habló siempre de una moralidad universal que los pueblos comparten, que va más allá de la cultura y se encuentra en las culturas. Entonces, en ese sentido, aquí no hay un reconocimiento entonces de lo que ya está, de lo que ya Dios ha dado, porque Dios creó al ser humano en su imagen y semejanza, y todos somos creados en la imagen y semejanza de Dios, según la doctrina, la teología cristiana. El pecado ha afectado al ser humano, pero ha afectado a todos los seres humanos, no uno más que otros, ¿no? Y entonces llegamos al texto de Jeremías, donde Jeremías hace un lamento, y quiero hoy, en este primer webinar del año, unirme a este lamento y aplicarlo a nuestra región, un lamento que es el lamento en realidad no tanto un lamento para toda la comunidad, pero es un lamento que Jeremías hace justamente cuando está hablando sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que tiene a su alcance instrumentos de sanidad y no los aplica. Es tan grande el dolor que siento que mi corazón desfallece. Escuchen el clamor de la hija de mi pueblo que viene de lejanas tierras y pregunta, ¿acaso ya no está el Señor en Sion? ¿Acaso ya no está en ella su rey? Y el Señor contesta, ¿por qué me hicieron enojar con sus imágenes talladas y con falsos dioses ajenos? Ya ha terminado la cosecha, ya pasó el verano y nosotros no hemos sido salvados, dice la gente, ¿no? La ruina de la hija de mi pueblo me tiene destrozado, de Jeremías. Me siento apesadumbrado, sobrecogido de terror. ¿Acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí ningún médico? Si lo hay, ¿por qué no hay medicina para la hija de mi pueblo? Y la medicina estaba allí, la medicina estaba allí presente, pero ellos estaban ciegos y se negaron a aceptar la medicina que Dios ofrece. Galaad era una región al este del río de Jordán. Era muy famosa por su bálsamo, una resina aromática con propiedades medicinales utilizada para tratar diferentes dolencias que la gente tenía, ¿no? En este pasaje, el bálsamo de Galaad simboliza, digamos, los recursos espirituales y las oportunidades de arrepentimiento, que es un tema muy importante en el libro de Jeremías, el tema del shuf en hebreo, que es el voltearse, dar una vuelta, entonces convertirse, cambiar de dirección, una palabra muy frecuente en el texto hebreo de Jeremías, que traducimos muchas veces como arrepentirse, a veces se usa en forma literal, cambiar de rumbo, ¿no? Dar un giro, ¿no? Entonces, un término muy importante. Entonces, el pueblo no aceptaron los recursos espirituales y las oportunidades de arrepentimiento y sanación
que Dios había proporcionado a Israel, ¿no? La mención del médico a la cual alude los profetas y líderes espirituales enviados por Dios para guiar al pueblo hacia la rectitud, indica de que habían posibilidades de sanación. Y hay una riqueza, por ejemplo, ahora aplicando nuestra región, hay una riqueza de posibilidades que Dios ha dado a todos los pueblos que juntos conformamos esta linda región. Hay posibilidades de sanidad que Dios ha dado a las iglesias como instrumento de la gracia de Dios, como canales, como testimonios, como testigos de la gracia de Dios, ¿no? Y sin embargo, en el tiempo de Jeremías, como en nuestro tiempo, a pesar de la disponibilidad de estos remedios, el pueblo persistía en su pecado y rechazo de Dios. Y eso resulta en una herida espiritual que no encontraba cura. Dice San Agustino que hay un hueco en el corazón humano que tiene el tamaño y la forma de Dios. Solo Dios puede llenar ese hueco, ¿no? Entonces, podemos decir que también en los pueblos, aquí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hay un hueco a la cual Dios provee sanidad, pero no lo aceptan. Por tanto, la expresión que se usa acá, no hay bálsamo en Galaad, la expresión que se usa acá refleja la desesperación y lamento de Jeremías. Jeremías era un profeta, como decimos a veces, llorón, un profeta de lamentación. No tenía problemas con expresar su emoción, con usar diferentes formas dramáticas, usar palabras escritas. Baruch escribía para él, usar la oralidad, usar su cuerpo mismo como mensajero de esa palabra de Dios. Entonces no solamente son las palabras que él dice, pero la comunicación de Dios, los oráculos que Dios le da, vienen al pueblo en diferentes formas. Él ve visiones, él habla en forma verbal, la oralidad, él usa texto escrito por medio de Baruch, él hace dramatizaciones, ¿no? De la palabra de Dios. Ya vamos a regresar a ese tema porque es muy importante eso. Entonces, el pueblo se negaba entonces a usar esos aspectos de sanidad que Dios ofrecía. Entonces, la hija de mi pueblo, la hija de Sion, es una metáfora donde Dios expresa el amor paternal. Y cuando hoy en día vemos nuestra región, nuestros países que están pasando por tiempos difíciles, tiempos fuertes, también se nos llena de emoción cuando oramos a Dios. A veces la gente piensa que los consultores de traducciones o que los que estamos en este ministerio académico de la palabra de Dios, que solamente estamos con, digamos, la parte intelectual, pero eso no es así. Estamos en esto porque la palabra de Dios nos agarró a nosotros mismos y existencialmente nos hizo un cambio, y por eso el interés y el deseo de estudiar esa palabra, ¿no? Entonces, cuando empecemos este año, con razón, muchos han levantado un clamor a Dios para nuestra región en muchos países con muchas situaciones. ¿Hay bálsamo de Galaad? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. El bálsamo de Galaad era muy conocido, los ismaelitas lo exportaban a Egipto, los mercaderos judíos a Tiro. Era uno de los productos más costosos de Palestina. Hay diferentes textos bíblicos que nos hablan del bálsamo y tenía sus propiedades medicinales. Entonces, la pregunta, ¿hay medicina correcta? Porque también a veces hay medicina que no es correcta, ¿no? Hay medicina que es falsa o medicina que es tóxica, que en vez de sanar,
no sana tanto, ¿no? O en vez de sanar, envenenan a la gente o destruyen al cuerpo. Y hay medicina para todos, esa es la pregunta, ¿no? Entonces vamos a analizar cómo la traducción bíblica, el texto bíblico, el mensaje bíblico es uno de esos recursos, es el bálsamo de Gilead. Entonces estamos haciendo hoy un análisis más hermenéutico, una aplicación hermenéutica, homelítica, para decirlo así, del texto bíblico para empezar el año, más que meternos en los asuntos técnicos del texto hebreo o del texto griego, para decirlo así. Hay un enfoque nuevo en la hermenéutica que es un enfoque que puede ofrecernos herramientas para la sanidad. Es un enfoque que llamamos la multimodalidad, que enfatiza que el texto bíblico o cualquier comunicación humana, para empezar allí, no solamente viene por forma escrita, pero que tenemos que tomar en cuenta que el mensaje viene en diferentes formas. Reconoce los múltiples modos de comunicación. Hay una sensibilidad al contexto cultural y sensorial. Entonces, incluso el texto bíblico que leemos, lo podemos palpar, usamos el tacto, podemos oler un libro, podemos poner la mano sobre el libro, pero muchas veces hemos heredado un énfasis equivocado, tal vez, con buena motivación para destruir la palabra de Dios, pero a veces hemos comprado la idea de que el texto escrito por sí sola va a alcanzar al ser humano, mientras que el texto fue escrito para ser oralizada, o antes de que fue escrito el texto. Por ejemplo, Jeremías recibe palabras de Dios, Jeremías actúa las palabras de Dios, Jeremías ve visiones de Dios y entonces le dice a Baruch, escribe lo que Dios me ha dado. Entonces la escritura está muy bien, es muy bueno, ha ayudado mucho al ser humano, pero pensar que la única forma de adquirir conocimiento es por forma de la escritura, darle una hegemonía al conocimiento letrado. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de hombre de letras y no hablamos de hombre de cuentos. Mientras que los hombres de los cuentos, los hombres de la oralidad, las mujeres de la oralidad de nuestros pueblos indígenas y todos nuestros pueblos tienen el mismo valor o más muchas veces para los pueblos que tal vez el quien escribe, ¿no? Es muy interesante de que Sócrates, el gran filósofo, nunca escribió nada. Platón escribió, pero incluso Platón era muy sospechoso. Dice Platón que Sócrates dijo que escribir es muy peligroso, porque cuando escribes te vas a olvidar y lo más importante es la voz viva, ¿no? La voz presente de la persona. Es muy interesante que, por ejemplo, Aristóteles, otro gran filósofo de la antigüedad, en realidad no escribió sus libros. Sus libros fueron escritos por sus alumnos, ¿no? Y claro, sabemos que Jesús de Nazaret, con excepción de ese manuscrito que nos dice que escribió en la tierra cuando agarraron a la mujer adúltera, pero Jesús no escribió, no nos dejó libros, son sus discípulos que nos narran la historia de Jesús. Entonces, en la antigüedad, la palabra viva, la presencia de la persona, con la palabra, la viva vox, la palabra viva de la persona, tenía mucha autoridad, tal vez más que lo escrito en algún momento, pero lo escrito es necesario porque es la forma más económica de distribuir esa misma palabra. Entonces, en esta forma de pensar que llamamos la multimodalidad, afirma algo que todos sabemos, que usamos diferentes modalidades de comunicación, ¿no? Usamos diferentes sentidos y hoy en día con todo lo que es la internet, todo es el mundo virtual, pero antes del mundo virtual ya los expertos en comunicación, los filósofos
de la semiótica comenzaron a enfatizar de que un texto no es solo las palabras y su significado, es cómo se presenta el texto. Y los expertos en comunicación como Lujan habían dicho que la forma del mensaje es el mensaje. No se puede separar el mensaje de su forma, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la multimodalidad se puede ver en diferentes formas. Se puede analizar como en el mundo moderno o también en el mundo antiguo, lo escrito está vinculado con lo que se oraliza, está vinculado con la parte visual, la parte del tacto. El ser humano es un conjunto, el ser humano tiene emociones y por eso el texto escrito, entonces cuando vemos el texto escrito, trata en esa modalidad de comunicar asuntos que a veces es muy difícil comunicar. Porque no es tridimensional, ¿no? Entonces, en este tiempo hablamos de multimodalidad, no solamente como una forma de usar materiales y usar formas de comunicación, pero también como una forma hermenéutica, como una forma de interpretar la realidad. Un ejemplo que más claro tal vez, cuando vemos cuando alguien trata de traducir, por ejemplo, el tabernáculo o el templo del Antiguo Testamento, necesita visualizarlo para poder interpretar. Y a veces las palabras en hebreo tienen doble significado, no siempre está muy clarito. Por eso que vemos que cuando los artesanos o los dibujantes dibujan el templo o el tabernáculo o diferentes asuntos del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, hay diferentes interpretaciones porque la forma escrita tiene sus limitantes. Entonces, los textos multimodales, el énfasis en la multimodalidad para los que están interesados en la literatura, hay un libro que se llama Miradas Latinoamericanas sobre multimodalidad, trayectorias, análisis y metodologías. Podemos poner la referencia después, enviarlo a usted. Pero esta teoría sale de diferentes actores, no voy a meterme en eso, porque la idea no es de dar una charla muy técnica hoy, pero más bien de tal vez hacer una apelación a nosotros. Entonces, esta forma de pensar no es una cosa nueva. La versión Reina Valera, la Biblia, déjame decir, la Biblia del Oso, o la Biblia del Cántaro y la Biblia del Oso contenía ya dibujos. Muchos manuscritos, ¿no?, del texto griego tienen dibujitos, ¿no? Entonces, si vemos la Biblia del Oso, vemos que ellos sabían que no era suficiente. Déjame ver si puedo abrir acá. Déjame hacer un chequeo de tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía está más de las 8, no hay problema. No hay problema. Ok, está bien, para que no me... Para que no me... Déjanos ver un rato algunas cositas aquí no sé si ustedes lo pueden ver. Pienso que tengo que salir y volver a entrar, ¿no? Parece. Déjame ver. No sé si lo pueden ver. Necesito hacerlo más grande, pero no veo cómo. Tal vez. Bueno, entonces aquí tenemos tenemos la Biblia del Oso, a ver si puedo. No me quiere. Oh, ya, por acá.
Sí, por ejemplo, entonces si vemos, podemos ver, entonces en la multimodalidad hablamos no solamente del texto, aquí tenemos el texto, tenemos el resumen que la Biblia del Oso tenía, resumen de cada sección, tenemos notas, ¿no? Y todo esto es una forma de indicar que el texto solo, digamos, el texto solo es importante, pero para interpretar el texto necesitamos más información. Pero no es solamente información escrita, necesitamos información sobre el aspecto visual, ¿no? Y por eso que tenemos diferentes momentos donde vamos a ver que hay, trataré de buscar aquí algunos dibujitos. Es que aquí no me, déjame hacerlo chiquito. Vamos a empezar en el acá. Apague un poco. Por ejemplo, si vamos a Génesis, porque nuestro pensamiento en el mundo evangélico sobre el texto bíblico se basa mucho en, claro, correctamente en esta traducción monumental, pero vale la pena percatarnos de que en esta traducción tiene notas, tiene dibujitos. Tengo un problema para mover, como está en Zoom, parece que está acá. Problema con la internet aquí. Bueno, no. Pienso que les quiero mostrar algo al inicio, pero no me deja. Ya. Déjame ver, página 20 por ahí. Ah, sí, aquí está, página 20. Aquí vemos que está hablando, aquí vemos un dibujo en el prefacio sobre los caldeos, cómo los caldeos, ¿no?, invaden a los pueblos y cómo los caldeos invadieron, pelearon contra los de Tiro, ¿no? Ese es texto de Ezequiel, ¿no? Entonces, estos traductores de la Reforma, y vemos esos dibujitos en muchos de los traductores, las traducciones de la Reforma, porque ellos sabían de que no solamente la palabra escrita era suficiente, pero para su audiencia esto sería de ayuda, de explicar un poco algunos conceptos, ¿no? Entonces voy a dejar eso porque va un poco lento. Ya hemos visto, esto es de Ezequiel, ¿no? Cuando Ezequiel ve la teofanía, aquí un intento de descifrar visualmente lo que ve Ezequiel y vemos que cada letra tiene su significado que se explica acá abajo, ¿no? Entonces, el aspecto de la multimodalidad no es algo nuevo. Siempre se ha tratado en la historia de la iglesia y en la historia del judaísmo incluso. Claro, los judíos no hacían imágenes de seres humanos, pero si vemos en el templo había imagen de los querubines, ¿no? Había reproducciones de árboles, de plantas, ¿no? De animales. Entonces, vemos que incluso cuando leemos la Biblia hebrea, vemos que por un lado la Biblia hebrea prohíbe adoración de dioses falsos, de estatuas, por un lado prohíbe hacer a Dios imágenes de Dios, y incluso ellos fueron tan lejos no hacerlo de seres humanos,
Pero por otro lado vemos que sí hay arte visual cuando hacen el tabernáculo y cuando hacen el templo. Eso es multimodalidad. Entonces, la multimodalidad tiene un aspecto muy cognitivo. La mente humana funciona de esa forma. Entonces, en realidad, lo que ya hay diferentes formas de acercarse al tema, ¿no? Los expertos en la neurociencia nos dicen que es como funciona la mente humana, que no es tan comportalizado como pensamos. Hay compartimentos, hay diferentes partes que tienen su rol o su tarea, pero por otro lado hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo. Por otro lado, los sociólogos de la semiótica enfatizan de que cada objeto que vemos o que tratamos, que damos significado como seres humanos, hay un vínculo entre las modalidades. La modalidad de ver, la modalidad de escuchar, la modalidad del olfato, de palpar, ¿no? De probar el olfato. Entonces el tacto, entonces es una combinación. Los separamos por motivos pedagógicos y también en la vida diaria lo hacemos, pero por otro lado hay que pensar en esa unidad. ¿Qué es lo que hace esto? Ahora vamos a ver cómo esto influye, cómo vemos la Biblia. Si vemos la Biblia solamente como un libro que se lee, entonces una persona que no puede leer, ya estamos diciendo por definición o pensando o implicando sin quererlo tal vez de que esa persona nunca puede tener acceso a la palabra de Dios en buena forma, ¿no? Y es cierto que se necesita saber leer para leer la Biblia, hacer el estudio más profundo tal vez, pero por otro lado, la Biblia misma nos viene de forma oral y después escrita. Entonces, por ejemplo, en la Reforma, mucha gente no podía tampoco leer ni escribir. Muchos comenzaron a aprender a leer y escribir muchos, pero muchos tampoco podían, pero se escuchaba mucho el texto, ¿no? Y vemos que en el tiempo medieval también, ¿no? Por medio del arte, la gente entendía mucho del texto bíblico por medio del arte y por medio de la oralidad. Ahora, hay una cuestión de identidad, aquí tiene que ser identidad cultural. Si un pueblo está muy acostumbrado a la oralidad, entonces si la palabra de Dios llega a ese pueblo solamente en forma escrita, eso limita a ese pueblo a acceder, a llegar a la palabra de Dios en buena forma, ¿no? Por eso hoy en día hablamos de traducciones orales, por ejemplo, ¿no? Hablamos de traducciones y hablamos ahora un poco también de los sordos, ¿no? Los sordos tienen su propio idioma visual. Es un idioma que los lingüistas han acertado que es idioma como cualquier idioma. El idioma del oyente tiene morfemas, decimos fonemas, que son unidades de sonido o unidades de sentido. Lengua de señas tienen fonemas que no son unidades de sonidos, pero son unidades de formas de la mano, ¿no? Y tiene también morfemas, ¿no? La misma forma puede tener el mismo significado, agregar cierto significado en el discurso. Lengua de señas en ese sentido es un idioma cuatridimensional. No solamente usa el espacio, pero también usa el tiempo, ¿no? Y en la oralidad nosotros también usamos el tiempo para dar significado, ¿no? Entonces, si yo comienzo a hablar de esta forma, usted va a concluir que estoy chiflado o que me pasa algo.
¿no? Entonces, la voz también dentro de sus matices, el timbre de la voz, ¿no? La gradación de la voz, si sube o baja, ¿no? También tiene significado, ¿no? Entonces, cuando salimos de un texto escrito y vamos a un texto que leemos en la iglesia, ya estamos allí en la multimodalidad, porque al leer el texto tengo que darle entonación. A darle entonación, voy a darle entonación a la palabra de Jesús, ¿no? Que cuando Jesús le dice a la mujer sirofenicia, le dice, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. ¿Lo dijo con una sonrisa en su cara o le dijo para ofenderla? ¿Le dijo en forma brusca o le dijo en forma suave? Bueno, cuando uno traduce al escribir, uno no tiene que tomar esa decisión. Para el momento que uno lo está leyendo en voz alta, el lector que está leyendo tiene que tomar una decisión. ¿Lo va a leer en forma enojada o lo va a leer en forma suave, como un padre que está amonestando a su hijo o su hija, por ejemplo, ¿no? Cuando Pilato dice a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Cómo lo dice Pilato? Dice Pilato, hombre, ¿qué es la verdad? No hay verdad. O le está preguntando, ¿qué es la verdad? Por favor, ayúdeme. Ayúdeme a entender qué es la verdad. O le está preguntando para información, ¿qué es la verdad? Ayúdeme, dame información sobre la verdad. Entonces vemos que multimodalidad quiere decir que salir del texto escrito, vamos a la oralidad, eso ya demanda ciertas cosas del texto, ¿no? Eso ya hace que el traductor o el lector, en este caso, tiene que tomar ciertas decisiones. Y los traductores ya tienen que tomar decisiones cuando están escribiendo, ¿no? Para cómo se va a leer, para tal vez decidir un poco cómo se va a leer. Pero la traducción oral es diferente. Allí ya todo es oral. Entonces ya allí hay que tomar las decisiones. Traducción lengua de señas ya va a otro nivel donde la parte visual es tan importante como la expresión de la cara, ¿no? Cómo se expresa, cómo es Jesús cuando dice eso, qué es la expresión de su cara. Entonces la multimodalidad tiene que ver con eso y tiene que ver también con identidad, ¿no? Cada cultura tiene sus formas tradicionales de expresar significado. Entonces, por ejemplo, el padre que da consejos en muchas culturas, la voz normalmente lo pensamos como una voz sonora, una voz tranquila, mira hijo, yo te voy a dar algunos consejos, ¿no? Cuando pensamos en cómo hablaría el diablo, ¿no? Si el texto de Mateo capítulo 4, cuando el diablo está poniendo a prueba a Jesús y le dice, mira, si tú eres hijo de Dios, ¿cómo vamos a digamos, incorporar, cómo vamos a vociferar, no vociferar, cómo vamos a expresar la voz del diablo en una traducción oral o cuando estamos leyendo en voz alta, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo con las voces de los romanos en el texto del Nuevo Testamento? Las voces de la gente de menos recursos, ¿no? ¿Cómo le hablarían los fariseos a Jesús? ¿Con respeto o tal vez con un poco de menosprecio, ¿no? Porque no aceptaban a Jesús. ¿Cómo? Entonces hay muchas decisiones allí que en el campo de la multimodalidad nos preguntamos qué hacer. Antes decíamos que una buena traducción tiene que ser fiel, todavía lo decimos, tiene que ser fiel al texto bíblico, tiene que ser fiel al sentido del texto original. Esto no significa necesariamente el léxico, estructuras gramaticales exactas,
pero no omite ni agrega nada, no cambia el significado, porque ya el texto hebreo y el texto griego es diferente, ¿no? Entonces hay que, incluso la Biblia del Oso no pudo traducir todo literalmente, ¿no? Del hebreo, del griego, porque los idiomas son tan diferentes, ¿no? No se puede. Pero hay traducciones más literales que otras, eso sí, más dinámicas y más literales. Entonces, tiene que ser clara, decimos, en la traductología moderna, tiene que ser clara, hay que entender por lo que se pueda. A veces el texto mismo es críptico. Si el texto es críptico, hay que dejarlo así. Si el autor quería ser un poco críptico, hay que decirlo así. El quien tiene sentido que calcule el número de la bestia, el número es 666. El número humano dice, ¿no? El número del ser humano, 666. No dice qué significa exactamente, hay que dejarlo así como traductor, ¿no? Hoy en día decimos traducción tiene que ser natural, hay traducciones que son más natural, el idioma tiene que usarse de forma natural, ¿no? La manera contemporánea, por ejemplo, es una traducción que trata de ser más natural al español de las Américas, ¿no? Son escojos. Ninguna traducción es necesariamente mala o buena. Una traducción depende cuál es el propósito del traductor. Y hay traducciones que son muy buenos para entender, pero no nos dejan ver la estructura, ¿no? Entonces necesitamos dos tipos de traducciones a veces, ¿no? Una que es más natural, más entendible, y la otra, como Reina Valera 60 o Reina Valera contemporánea también un poco más, y te necesitamos Dios habla hoy, TLA, otras traducciones que nos ayudan con el sentido. Pero hoy en día añadimos un criterio más, y es el criterio de la modalidad. No es suficiente decir tiene que ser fiel, clara, natural. Porque para un sordo, una traducción escrita automáticamente para la mayoría de los sordos, hay sordos que son bilingües y que leen el castellano muy bien, pero la mayoría de los sordos, el idioma escrito no es su idioma, ¿no? Entonces no va a ser fiel o clara, o va a ser poco, pero un poquito, pero no suficiente. Cuando hablamos de traducción oral, entonces cada modalidad exige sus propios criterios de fidelidad, de claridad y de naturalidad. Entonces, hoy en día enfatizamos eso mucho. Si vamos a hacer una traducción que va a ser usada en la Internet, vamos a repasar vamos a usar esa traducción en la Internet. Tal vez tenemos que tomar en cuenta cómo dividimos las secciones en otra forma que cuando es en forma de libro. La forma también da un mensaje. En el tiempo de la Biblia también era así, en el tiempo de Jeremías, ¿no? Jeremías actuaba, a veces Dios le decía, ve y haga tal cosa, ponga un yugo sobre el hombro del profeta falso, Hananías, ¿no? Y dígale, esto es lo que dice el Señor. Eso es una performance, eso es una dramatización de la palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero es dramatizada y claro, se narra en forma escrita, pero es dramatización. Cuando Jeremías ve visiones, es visual, ¿no? Entonces, no es algo nuevo en ese sentido, pero es algo que damos más importancia hoy en día porque también tiene que ver con sanar las heridas. Muchos pueblos indígenas, pueblos originarios, o también pueden ser campesinos, pueden ser jóvenes, pueden ser diferentes partes de la demografía, se han sentido excluidos de la palabra de Dios porque solamente le presentamos una forma de la palabra de Dios. Entonces el sordo no tiene acceso al texto escrito, acceso al texto hablado porque no es su idioma. Necesita una apertura al texto, a la palabra de Dios,
por medio de traducción en lengua de señas, por ejemplo. Entonces, el pueblo, los pueblos originarios de de las Américas tienen su propia forma, sus propios géneros literarios, su propia forma de decir las cosas. Y son pueblos muchas veces muy en la oralidad. No estoy diciendo que no hay que imprimir el texto, no hay que, pero estoy diciendo que en la hermenéutica, en la apropiación de la palabra de Dios, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, sociológicamente, comunitariamente, esos pueblos requieren la palabra de Dios en forma hablada, porque esa es la forma en la cual hacen su teología, hacen su hermenéutica y su comunicación. Y no solamente los pueblos originarios, ¿no? Lo vemos con los jóvenes. La nueva generación en la internet, en YouTube, vemos que hay mucha oralidad, mucha visualización, una combinación multimodalidad, y vemos que incluso la narración, el arte de narrar, ahora es más de moda que nunca, ¿no? O que nunca no, pero la gente pensaba que a los jóvenes no les gusta contar cuentos, pero vemos que hay todo un género en la internet de narrar, de contar, ¿no? En diferentes formas, ¿no? Entonces, eso es importante, la multimodalidad de traducción. Le voy a mostrar ahora rápidamente, le voy a mostrar un video de traducción de la Magnificat, que es el texto de, no sé si puedo hacer esto más grande. Ah, no, es verdad, porque algo está yendo mal acá. Cuando lo oprimo acá, sale al otro lado aquí, ¿no? A ver. Ah, sí, ya, ahora sí. No sé si ustedes lo pueden ver. Ah, porque no hay sonido, solo van a ver, entonces no importa si no hay sonido. Está muy chiquito, ¿no? Es que no sé cómo hacerlo grande, déjame ver. Ah, ok, lo que voy a hacer es, voy a hacer lo siguiente, voy a ponerlo acá. Ok, vamos a verlo así. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. Disculpen por la... Ok, ¿pueden verlo ahora? Esta es la traducción de la Magnífica, la oración de María. Primero, ella está diciendo cómo la seña para María, cuál es la seña para María, la seña para Elizabeth, está contando de que es, estaba encinta y que llegó a Elizabeth. Y ahora viene la canción de alabanza de María, la Magnificat, ¿no? Pero solo quiero que ustedes se fijen, tratar de ver cómo lo hace poético por medio de su expresión, ¿no? Mi alma alaba al Señor, en la expresión de la cara. Las manos tienen, las señas tienen significado, pero solo fíjese en que la cara y el movimiento del cuerpo también comunican, ¿no? Y está asignando en una forma estilizada porque es poesía, ¿no? Entonces, como es poesía, no es la forma normal como habla o cuando en una conversación cotidiana ella no signaría de esa, no hace las señas de esa forma, pero ahora lo hace de esa forma.
Dios no va a ver a los orgullosos, ¿no? Los va a derrumbar. Quiero que usted se fije en la velocidad, en cómo hace las señas, a veces rápido, a veces más despacio. Fíjese que su cuerpo también tiene que hacer un cierto movimiento. A veces eso también tiene significado para el sordo. Su vista, no, la mirada, disculpe, la mirada es importante. Y claro, las señas que hace con la mano, ¿no? Dios que vea al orgulloso. Bueno, solo para darle una idea. Quiero mostrarle esto porque voy a quitarlo y... No sé si pueden ver el PowerPoint otra vez, ¿sí? O tengo que... No, tengo que salir, ¿no? Déjame ver. Dejar de compartir y compartir otra vez. Esta traducción de la Magnificat le costó muchas semanas y tal vez dejarlo un ratito y de regresar a la traducción, porque primero no era poético, pero en lengua de señas también se puede hacer algo poético. En idiomas indígenas también se puede hacer algo poético. Ahora, en idiomas indígenas muchas veces las iglesias tienen un poco de problema porque la poesía se encuentra muchas veces dentro de esos textos de las leyendas, de los cuentos, de los ritos, que no son, digamos, que son precristianos, pero la forma en realidad no pertenece a nadie, es forma de la cultura, ¿no? Y a veces hay esa conversación, ¿no? Esa discusión, ese debate que cada pueblo tiene que solucionar esto por sí mismo. Es el debate, vamos a usar formas poéticas, por ejemplo, o de canciones que se usan en leyendas primitivas que no son cristianas o no. En el texto bíblico vemos que a veces sí, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los proverbios se parecen mucho a los proverbios de Egipto. En Egipto también Marlon, habían proverbios. no está avanzando el PPT por si acaso, ¿ah? Ah, no, ok, no, sí, está bien, porque no, me quedé aquí parado un poco. Sí, 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 yo mismo me quedé parado, sí. Sí, sí, entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Hay proverbios que podemos comparar con los de egipcios, que podemos ver que sí. Dios usa la cultura, Dios usa cosas de la cultura. Eso no niega la revelación de Dios ni la inspiración, pero Dios usa lo que la gente conoce, ¿no? Lo que la gente conoce. Y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la parábola de Lázaro y el rico y Lázaro. Habían muchas de estas historias de gente que se habían muerto y regresaban de la muerte, ¿no? Pero en el caso de Lázaro, Jesús dice, él no va a regresar. O Abraham le dice al rico, no va a regresar. Ya tienen a la Torá, la Torá de los profetas, ya tienen el texto. No va a hacer un milagro para que se conviertan tus hermanos, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la traducción de la Biblia, más que nunca, puede ser una herramienta, puede ser un bálsamo de Galat, si la permitimos ser esa. Y bien sé ella que en el pasado a veces traducciones no han tomado en cuenta tal vez la naturalidad, porque misioneros lo hicieron con buena intención, pero no conocían bien el idioma. Hoy en día se trabaja mucho el tema del traductor materno, ¿no? El que habla el idioma como el idioma materno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las traducciones? La traducción de la Biblia a idiomas indígenas ofrece múltiples beneficios que impactan positivamente en las comunidades receptoras. Pero hay un tema aquí, no solamente impacta a esas comunidades, el mismo con los sordos. Hay que llegar el momento en que nosotros que no hablamos esos idiomas
podemos también aprender cómo esos idiomas ven la Biblia. Porque cuando uno traduce la Biblia, allí hay muchos de esos idiomas son a veces, algunas cosas están más cerca del texto hebreo que nuestro idioma castellano, ¿no? Nuestro idioma español. Y a veces hay cosas que ellos tienen que hacer porque el idioma exige eso, que también da una apertura a un conocimiento muy aparte del texto bíblico, que concuerda con el texto bíblico. Por ejemplo, el pueblo de Wotenja en Venezuela no tienen palabra para amor, para amar, ¿no? Amar. Entonces, ellos usan la palabra ser celoso de la persona. Uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser eso? Pero ellos argumentan de cuando uno ama a alguien, en cierto sentido, uno quiere a esa persona tener una relación especial con esa persona, sea que sea la esposa, es una relación que excluye a otros en el sentido de que es una relación especial, sexualmente, la convivencia y todo eso. Si es un hijo, el hijo de uno no es otro niño, no es el hijo. Hay una relación, hay un tipo de celo, hay un tipo de conservar algo muy especial que nadie más puede entrar. Pero fíjense que el texto hebreo dice que Dios es un Dios celoso, ¿no? Y también en el Nuevo Testamento lo dice, ¿no? Entonces, muy interesante eso, ¿no? Que desde el idioma, desde la cultura, allí llegan a ese pensamiento. Entonces, traducción da acceso espiritual directo. Y la gente va a usar el castellano y el español siempre, eso no es el tema. No estamos diciendo que no se puede usar el español o el francés o el holandés. Son idiomas que ya son idiomas de nuestros pueblos también, aunque no lo dominamos tal vez 100%, sino nuestro idioma materno, ¿no? Pero los pueblos originarios, al recibir la palabra de Dios en su idioma, pero con la modalidad correcta, muchos textos impresos, la gente no puede leerlos, hay que hacer un trabajo de alfabetización en estos idiomas también, pero aparte de eso, cuando se hace en forma de audio, en forma oral, impacta mucho más a la gente, ¿no? Entonces, por eso de multimodalidad es muy importante. Lo mismo para los sordos, ¿no? Preservación y revitalización lingüística. Traducción de la Biblia lo que hace es muchas veces revitaliza el idioma, conserva el idioma, ¿no? Es algo muy interesante en todas las Américas, pero en todo el mundo, cómo la Biblia siempre ha conservado los idiomas. El alemán no existía, dicen muchos expertos, antes de que Martín Lutero tradujo la Biblia. El alemán existía como dialectos, había muchos dialectos alemanes, pero no había un idioma alemán en ese sentido. Cuando él tradujo la Biblia, el idioma que él usó se convirtió en el alemán oficial en un cierto momento. Lo mismo con la versión de Reina Valera, ¿no? Su influencia en el idioma ha sido tremenda, o en inglés o en holandés. Entonces la Biblia tiene ese traducción de la Biblia sana, da reconocimiento al idioma. Ese menosprecio que a veces la gente siente, que no se respete su idioma, que se les considera de no ser inteligentes porque no hablan muy bien el español, porque no es su idioma materno. Hay una sanidad que sale de esta traducción de la Biblia que reconoce al idioma. Para los sordos, por ejemplo, súper importante. Traducción de la Biblia ahora está haciendo un impacto tremendo en el mundo, en las comunidades sordas, porque es un reconocimiento de su idioma y es comunicación de la palabra de Dios. Pero reconocimiento de tu idioma también es reconocimiento de tu identidad, es reconocimiento de quién eres, es traer sanidad a esas heridas históricas, a veces sistémicas, que han existido entre los pueblos, ¿no? Fortalecimiento de la identidad cultural al recibir la Biblia en su propio idioma.
las comunidades indígenas ven reconocida y valorada su cultura, lo que refuerza su sentido de pertenencia y autoestima colectiva, ¿no? Muy importante. Educación y alfabetización, ya voy terminando para los que se están poniendo nerviosos. Educación y alfabetización. La disponibilidad de la Biblia en lenguas indígenas sirve como recurso educativo, promoviendo la alfabetización y aprendizaje en la lengua materna. Y lo mismo es versiones en castellano para los jóvenes, ¿no? Es la misma dinámica cultural. El joven se siente apreciado, siente que Dios le habla en su idioma, entiende. Y no solamente es escrito, pero también oral, en canciones, ¿no? En película, en dramatización. Eso hace que la palabra de Dios se vuelva viva, porque la letra dice Pablo mata, ¿no? Pero el espíritu, el aliento, el espíritu de Dios, pero también el aliento, la palabra significa las dos cosas. Él dice el espíritu le da vida a la letra, entonces el Espíritu Santo le da vida a la letra cuando nosotros oralizamos la palabra de Dios, ¿no? Por eso la Biblia nos habla sobre fe viene por medio de oír la palabra. Hay que proclamar la palabra. Y claro, para los sordos hay que visualizar la palabra. Inclusión y equidad religiosa facilita la traducción de la Biblia y la participación plena de las comunidades indígenas en la vida religiosa, asegurando que puedan practicar su fe sin barreras lingüísticas, ¿no? Eso es muy importante. Hay un desarrollo comunitario, la traducción de la Biblia puede impulsar proyectos comunitarios y sociales. Hemos visto muchos traductores que después siguen estudiando, comienzan con institutos en su idioma. Entonces, traducción de la Biblia no es solo traducir la Biblia, tiene su impacto también en la comunidad, ¿no? Entonces, en resumen, la traducción de la Biblia a los idiomas indígenas no solo enriquece la vida espiritual de las comunidades, sino que también desempeña un papel crucial en la preservación cultural, la educación y el desarrollo social. Entonces, resumiendo para terminar, estamos hablando de que en nuestro continente hay heridas de diferentes pueblos o grupos demográficos. Hemos visto que hay también había un ninguneo, todavía hay un ninguneo, por ejemplo, de la mujer en muchas sociedades, ¿no? Hoy en día hay un ninguneo del hombre en muchas sociedades también. Hay un ninguneo del niño, ¿no? Hay un ninguneo del sordo. Ninguneamos a los pueblos originarios a veces, no deliberadamente, pero lo hacemos tal vez en nuestros sistemas de comunicación. El sordo, por ejemplo, vive en un mundo de oyentes, ¿no? Entonces, cuando traducimos la Biblia y no enjaulamos la Biblia en letra impresa, recuerde que no estoy diciendo que no hay que imprimir la Biblia, no estoy diciendo que no hay que leer la Biblia, solamente estoy diciendo que la Biblia siempre ha sido más que solamente lectura escrita. Siempre ha sido multimodal el texto bíblico, en el sentido de que el ser humano es multimodal. En la historia de la transmisión del texto bíblico, la oralidad, súper importante, fundamental. Y también el aspecto de los manuscritos de escribir, y después el aspecto de dibujos y todo eso ha sido parte de la historia de la transmisión del texto bíblico, ¿no? Entonces, el bálsamo de Galaad es liberar ese texto bíblico, también incorporar formas de pensar que tal vez nunca hemos pensado, ¿no? Los pueblos indígenas tienen formas de pensar, formas de ver el mundo que nos puede ayudar a entender mejor la Biblia. Los sordos tienen su propia hermenéutica visual, una forma diferente de ver el texto bíblico. Hacen preguntas al texto bíblico que nosotros no hacemos como oyentes. Y también los pueblos indígenas hacen preguntas o tienen
conceptos culturales que encajan muy bien con la Biblia a veces en una forma que nos ayuda a entender mejor el texto bíblico, ¿no? Entonces hay bálsamo para Galaad, yo digo Gilead a veces porque en muchos idiomas se llama Gilead, pero en español es Galaad, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, voy a terminar con un poema que escribí mucho tiempo atrás, y voy a terminar con ese poema como oración y como expresión multimodal poético de el bálsamo de Galaad, como lo expresa Jeremías para nuestros pueblos. Y no enjaulemos la palabra de Dios. La palabra de Dios puede venir en diferentes formas. La multimodalidad es algo sociológico, teológico, neurológico, es parte de nuestra historia como cristianos y es un reconocimiento también a los pueblos que tal vez no son tanto de la letra, pero más de la oralidad. Es un reconocimiento de los pueblos, los que son sordos, más de la parte visual. Es un reconocimiento de nuestra propia gente, a veces en las zonas rurales, donde la gente es más de contar, más que leer, tal vez. Es un reconocimiento de las nuevas generaciones, comunidades virtuales en la Internet, que también manejan muy bien el tema de la oralidad y la visualización de la palabra de Dios, ¿no? Entonces voy a terminar con el poema. A veces lloras de tristeza, a veces lloras de frustración, a veces lloras de pura ira descontrolada, a veces lloras de rabia, a veces lloras de angustia, a veces lloras de bendita alegría. Sí, a veces lloras después de haberte reído a golpeadas, cargadas, sin poder aguantar más. Hay miles de motivos para llorar. A veces ni siquiera sabemos por qué estamos llorando. Lloras por las cosas que pudieron ser. Lloras por amistades que terminaron bruscamente o paulatinamente. Lloras por un Edén perdido que el alma sigue buscando en tierras pasajeras. Lloras por palabras dichas que nadie quiso decir, por la injusticia descontrolada que hace impotente al más valiente de los justicieros. A veces lloras por la historia humana, por la crueldad de esos llamados casi ángeles, tú y yo. A veces lloras por la navaja cruel de algún Judas traidor, o tal vez por haber sido sin querer ese traidor. No duele tanto el cuchillo cortante como duele quien con mucha contundencia maneja el arma contundente. Hay muchas lágrimas de todo tipo que van irrigando las siendas de este peregrinaje compartido. Pero una cosa debes saber. Una realidad que se esconde a nuestras vistas, en cuanto menos lo esperas, resulta que esas lágrimas son el bálsamo de Galaad para quienes saben que necesitan a ese médico con urgencia. Oremos un rato por nuestra región, por los traductores que trabajan, oremos por los que sufren, oremos por los pueblos que necesitan la palabra de Dios en diferentes modalidades. Oremos, a veces lloramos, a veces nos alegramos, pero incluso cuando lloramos por nuestro continente, incluso cuando lloramos por cosas injustas o por cosas que no podemos cambiar o cosas que pasan, sabemos que la Biblia está entre nosotros. Esa palabra de Dios que nos transforma,
esa palabra de Dios que Jeremías supo compartir en diferentes modalidades, diferentes formas, esa palabra de Dios que nos sana el corazón cada vez para hacernos, para lanzarnos otra vez, cada vez vamos al frente con esa palabra que reconoce a todos los pueblos, esa palabra que identifica a todos los pueblos, esa palabra que da sanidad a todos los pueblos. Padre, te agradecemos que en este webinar, inicio de este año, tal vez un webinar un poco diferente, no tan de lo académico tal vez, pero Señor, te agradecemos que pudimos ver tu palabra y ver que esas oportunidades, esas posibilidades de arrepentimiento, de sanidad que tú le diste al pueblo de Judá en tiempo de Jeremías, el profeta que lamenta cada rato, que algunos incluso lo llamaron profeta llorón, profeta que lloró por su pueblo, pero no quedó con los brazos cruzados. Usó todo lo que él pudo para enganchar a la gente con la palabra de Dios. Usó su propio cuerpo, usó las habilidades de Baruch como escriba para escribir, usó ejemplos, parábolas, poesía, usó la oralidad, usó visiones y todo para comunicar que Dios está interesado en el ser humano. Y gracias, Señor, que estás interesado en nuestra región y que nosotros podemos cada vez de nuevo encontrarnos con esa palabra escrita, hablada, visualizada, cantada, oralizada, imprimida, impresa, pero también esa palabra con con letra mayúscula, Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Marlon, por este tema, Bálsamo de Galat, una hermenéutica de la multimodalidad. Un término, vamos a decir, nuevo, pero también desafiante para cada uno de nosotros, porque nos enseña a justamente ser multimodales para poder llevar la palabra, ser creativos para poder llevar el texto bíblico y dar ese bálsamo a quienes lo necesitan. Muy bien, vamos a continuar y quiero comunicarles el siguiente webinar que será desarrollado el próximo viernes con el tema Jesús y la violencia de los prejuicios. Este webinar va a ser enseñado por el conferencista Mauricio Calderón y también, bueno, tenemos el inicio, muchas gracias, Ronald. Aquí está Jesús y la violencia de los prejuicios por Mauricio Calderón, viernes 17 de enero. Pueden invitar a sus hermanos de la iglesia, amigos, para que puedan estar presentes. También le comunicamos el inicio de nuestros diplomados. El día 1 de febrero estaremos iniciando el diplomado internacional en educación cristiana. Vamos a tener 3 clases gratuitas que van a empezar el 16 de enero. Les invitamos a que puedan ingresar al Facebook de la Sociedad Bíblica de su país e inscribirse de manera gratuita. Y este es el siguiente diplomado, también el 1 de febrero es su inicio. Se estudiarán todos los sábados según el horario de tu país. Y vamos a tener también 3 clases gratuitas, así que les invitamos a que ustedes puedan participar de estas clases que inicia también el día 16, jueves 16 de enero, con el tema Fundamentos del Antiguo Testamento. Va a ser una clase previa al diplomado, introductoria al diplomado, así que les invitamos a ingresar al Facebook de la Sociedad Bíblica de su país e inscribirse. Muy bien, vamos a invitar en este momento también a Rolando para que pueda leer las preguntas de la audiencia referente al tema de este tiempo. Adelante, Rolando. Muchas gracias, hermanos. Y bueno,
Estoy yo muy contento, doctor Marlon, por esta oportunidad. Tengo 4 preciosas preguntas que en realidad creo que van a fortalecer también la vida de cada uno de nuestros líderes, pastores y personas que nos están siguiendo. Una de las preguntas, doctor, dice de esta manera y la pone o sea, la entiendo con todo el corazón porque dice, ¿cómo puedes explicarnos que la traducción ayuda a sanar huecos de la sociedad? Si peleamos porque hay tantas maneras de decir hoy en día el texto bíblico. Cuéntanos un poco, dice. Sí, claro. Sí, buena, excelente pregunta. Sí, sí. Yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo, parece contraintuitivo. El motivo por el cual la traducción al fin y al cabo sana es porque los que pelean sobre la traducción de la Biblia son los que ya conocen la Biblia y están peleando sobre temas de la Biblia. Los que no conocen la Biblia, los que se enganchan con la Biblia por primera vez, por ejemplo, cuando una Biblia es traducida en un idioma indígena, aunque también allí hay discusiones, pero al recibir la palabra de Dios en tu idioma te pasa algo. Es que en español estamos tan acostumbrados a tener tantas Biblias en español y tantas nuevas traducciones que salen y estamos allí con, digamos, la discusión, cuál es la mejor o no. Entonces, eso es en primer lugar. En primer lugar, para el que no es creyente, estoy escuchando 2 veces acá, no sé por qué. ¿Hay un eco? ¿Viene de mi parte o de usted? Tratando de ver si... Ya, ahora sí, ¿no? Sí, correcto. Ahora sí está bien. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, digamos que para el joven, por ejemplo, que se encuentra por primera vez con una traducción como traducción lenguaje actual, que ha estado tal vez en la iglesia desde chiquito oyendo Reina Valera, pero ese joven, esa palabra simple, tal vez allí que le toca, no está en esa discusión que si TLA tradujo esta palabra justificación que a nosotros nos gusta, las palabras domingueras que estamos acostumbrados. A ese joven le toca la palabra de Dios y le sana su relación con Dios, que tal vez inició desde chiquito yendo a la iglesia, pero ha abandonado el camino del Señor. Lo mismo para los sordos. Entonces, eso primero. En segundo lugar, las peleas que hay tienen que ver con una perspectiva hermenéutica errada desde mi punto de vista en parte. ¿Por qué errada? Es que muchas veces vemos traducciones como pelea, ¿no? Lo vemos como conflictivo. Pero si pensemos bien que la palabra de Dios es tan rica, la palabra de Dios es tan compleja, es tan profunda y nos viene en idiomas, ¿no? El antiguo hebreo, el antiguo griego, el antiguo arameo, que hoy en día no se usa. Claro, hay hebreo moderno, hay griego moderno, hay arameo moderno. Y tiene una continuidad, pero sigue siendo el texto bíblico de la antigüedad. Si pensemos toda la riqueza que hay humanamente ya hablando, ¿no? Idiomas que son tan diferentes, culturas, formas de decir las cosas que se puede traducir en 2 diferentes formas. Tal vez hay que repensar que las traducciones normalmente se complementan. Si cambiamos ese chip y comenzamos, o esos lentes, y comenzamos a ver las traducciones, entonces va a ser sanadora porque nos va a aumentar, nos va a sumar, ¿no? Nos va a sumar en vez de ser una crítica a otra traducción. Pero me gusta la pregunta. Yo estoy hablando mucho también desde la perspectiva de alguien que ha visto lo que hace una traducción para un pueblo que no tiene la Biblia, ¿no? O lo que hace una traducción moderna a un chico o una persona simple que no puede leer ni escribir y escucha un texto bíblico, tiene su texto allí en su teléfono y la alegría que tiene que ahora se puede enganchar con el texto bíblico. Entonces yo estoy hablando mucho de esa parte y no de la parte de la iglesia
donde tal vez en realidad el hermano o la hermana tiene razón, a veces se vuelve mucho en debate. Estoy hablando de la parte sanadora, la parte restauradora de esa palabra de Dios. Muchas gracias, doctor, por esa explicación. La segunda pregunta tiene que ver con el término bálsamo que usted explicó que se refiere a una asesina, pero interesante también cómo se perfila. Dice, ¿por qué del nombre bálsamo? ¿Y por qué en busca de sanidad para las Américas y el Caribe? Sí, bueno, bueno, la palabra bálsamo, ese tema de bálsamo viene de Jeremías, ¿no? Jeremías es un texto muy conocido. La palabra bálsamos viene del latín en realidad, ¿no? Y en hebreo tiene su nombre, ¿no? Y se conocía estoy buscando la planilla aquí que tenía. Sí, entonces se conocía, el nombre latín es Balsamodendron. Dendron significa árbol en griego, balsamodendron, entonces es el nombre en latín. Y se llama, y figúrese que la planta se llama Balsamodendron gileadense, entonces de Galaad. Entonces, incluso en el nombre científico está la palabra Galaad, ¿no? Entonces, es una resina que existía. El motivo por la cual es una aplicación que yo estoy haciendo. Jeremías no sabía de las Américas. Yo lo estoy aplicando en el sentido de que Jeremías está viendo el dolor de su pueblo que no aprovecha las posibilidades de gracia que da Dios por medio de la palabra que Jeremías está compartiendo con Dios. Entonces, mi comparación y analogía es que hay sufrimiento, sí hay sufrimiento, Jeremías reconoce eso, ¿no? Pero Jeremías también hace una apelación para el arrepentimiento, un cambio, una transformación muy profunda. Entonces yo lo comparo cuando yo veo las Américas y el Caribe, tuve que tomar un tema, entonces yo tomé ese tema y pensando en una aplicación más homilítica, hermenéutica del texto que exegética en este caso, entonces después de analizar lo que hace Jeremías en su tiempo, yo lo estoy aplicando a nuestro tiempo y diciendo que la traducción bíblica misma, la presentación del texto bíblico en diferentes formas, puede ser y debe de ser y es, pienso yo, sanadora si no lo limitamos la palabra de Dios solamente a lo escrito. Yo lo veo muchas veces ya, yo lo estoy viendo, pero pienso que podemos verlo más si nos liberamos tal vez un poco de los prejuicios en contra de las modalidades. Si pensamos que, bueno, los sordos tienen que aprender a leer y escribir, decía gente antes, ¿no? Pero ahora sabemos que eso no es el tema. Los sordos necesitan la palabra de Dios en su idioma visual. Eso es sanador para un sordo. Entonces, es una comparación que yo estoy haciendo. Gracias, doctor. La tercera pregunta justamente tiene que ver con la parte de los sordos. Dice, para la comunidad sorda, dice, no hay texto. Solo es generar imágenes, la parte visual, como usted mencionó, y señas. ¿Se está volviendo a los originales con esta forma de traducir el texto bíblico? ¿Y se está? ¿Se está retornando a los originales al traducir de esta forma el texto bíblico? Retornando a los originales. Bueno, es una pregunta interesante. Se está retornando. En cierto sentido, hay una recuperación del aspecto multimodal, ¿no? El sordo en su hermenéutica nos hace hacer preguntas del texto que a veces nosotros no pensamos, que en realidad el narrador del texto bíblico nos deja abierto para que lo llenemos nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo trabajar con traductores sordos, me preguntan, el hijo pródigo se fue de casa. Entonces te pregunta el traductor, ¿cómo se fue de casa? ¿En camello, en burro, a pie? El texto griego no dice cómo se fue de casa, ¿no? Podemos inferir por la cultura que probablemente era a pie porque no se fue de casa. O podemos inferir, argumentar al otro lado que como tenía dinero de su herencia, tenía su burrito que usó. En todo caso, para traducir, el sordo necesita saber eso porque en muchas lenguas de señas hay que decir específicamente cómo se fue.
En muchas lenguas de señas hay que decir cómo era la cara de Pilato cuando dice qué es la verdad. Pero en realidad, la pregunta que hace el sordo es una pregunta que nosotros también, desde la exégesis, nos hacemos. Cuando el texto griego nos dice, ¿no? Tis aletheia, ¿qué es la verdad? Traducimos qué es la verdad, pero ¿qué significaba? Entonces hay muchos comentaristas que van a comentar, algunos dicen, no, él quería información de Jesús, algunos dicen, no, él se estaba burlando, algunos dicen, no, él estaba... Entonces esa pregunta que hace el sordo nos hace regresar al texto con preguntas muy contundentes al texto. Por otro lado, cada modalidad tiene sus limitantes y sus posibilidades, ¿no? En lengua de señas se pueden hacer muchas cosas, es muy enriquecedor, pero claro, lengua escrita es diferente, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta, también muy interesante, sobre lo que mencionaste en cuanto al texto oral, dice. Y la pregunta va así, el texto oral en estos tiempos, ¿cómo lo trabajamos? Antes se nos usaba un slide y el maestro tenía que explicar la historia de una fotografía. Hoy en día tenemos que poner imágenes y audio apoyo, pero este texto oral no molesta o no implica una alegoría a muchas palabras que tenemos que decirlas. Cuando hablamos de traducción oral o traducción a lengua de señas, también la pregunta anterior, estamos hablando de un esquema de trabajo muy preciso, muy concienzudo y sistemático desde los idiomas originales bíblicos. La traducción oral no es una descripción de imágenes de textos bíblicos, no es una descripción de textos bíblicos, no, es trabajar el texto bíblico primero en su forma de los idiomas originales, hebreo y griego, trabajar todo lo que hacemos normalmente para traducciones escritas, el léxico, la sintax, la cultura hebrea, todas las preguntas exegéticas y después plasmar un modelo que se va a usar para la traducción o para la vocalización en el idioma. Entonces hay pasos muy serios que se hacen y siempre se trata de mantener la fidelidad, la claridad y todas estas cosas. Lo mismo con lengua de señas. No es cuestión de poner un dibujo y que el sordo vaya describiendo el dibujo, no. Los dibujos que se ve en los textos para sordos son dibujos que explican, por ejemplo, el nombre o el escenario, pero se trabaja muy concienzudamente este vocablo, ¿cómo lo vamos a hacer en lengua de señas? Esa frase que dice Jesús, ¿cómo vamos a mantener la fidelidad del significado, pero ahora en lengua de señas? ¿Cuáles preguntas hace el sordo que el texto no nos dice, pero podemos inferir? ¿Estaba Jesús enojado? ¿Estaba Jesús contento cuando dijo? Porque el sordo necesita saber, pero podemos inferirlo exegéticamente. Es algo que ya hacemos cuando hacemos exégesis, solamente que no lo ponemos en la traducción escrita, porque no es necesario. Pero ahora con lengua de señas o con oralidad, la entonación, entonces hay que explicar esto muy bien. Estamos hablando de procesos de traducción muy sistemáticos, muy concienzudos, basados en los idiomas originales, cómo se hace la traducción escrita. Muchas gracias, doctor, por este tiempo, estas explicaciones. Creo que nos ha puesto mucha luz y mucho desafío de poner unos lentes nuevos cuando miramos un texto bíblico y especialmente cuando leemos un texto en la iglesia, cómo entonamos y cómo lo decimos dependerá mucho de nuestra congregación, cómo lo toma. Muchas gracias, doctor, y vamos a continuar este tiempo de webinar que tenemos adelante. Adelante, Leticia, o vamos a tener con nosotros también a Muy bien, algunas vamos a noticias. entrar justamente para poder mencionar a los ganadores del recurso bíblico. Así que atención, los de Perú, Nelly Guamán, Francia.
Ecuador, Paola Rodríguez Bernita. Colombia, Tatiana Reyes. Bolivia, Adalí Ticona. México, Eliud Sánchez. Les invitamos a que puedan acercarse a la Sociedad Bíblica de su país y poder recoger su recurso bíblico. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final. Les invitamos a que puedan abrir sus micrófonos, puedan despedirse del doctor Marlon Winnet y de cada uno. Dios les bendiga. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. Gracias, bendiciones desde Guatemala. José Pereira. Bendiciones desde Chimbote, Perú. Bendiciones.